Bueno, vamos a hacer un pequeño estudio de la palabra aurre. Tenemos aquí aurre, que esto digamos que sería el ante. La traducción ante, y he puesto una nube, pues porque de ante pues surgen un montón de palabras para definir a aurre, que también hay más. Por ejemplo, la parte delantera, o la delantera, anterior, delante, bueno, esta es una fachada, un frente, bueno, tampoco voy a ir muy, por ejemplo, frente también se puede ir con el ante, pero bueno, vamos a ir solamente con más cortito. Entonces, tenemos en euskera aurre, que es la definición de la delantera, de donde surgen todas las palabras. ¿Dónde es algo, cualquier cosa? Decimos aurrea. ¿Dónde? Aurrea. Delante. Adelante, también se puede decir en castellano. La parte anterior. La parte anterior sería aurreko aldea. Aurreko aldea. Luego tenemos aquí el nora, aurrera. ¿A dónde? Adelante. Vemos en castellano que no hay una definición entre las preposiciones, que también van unidas, delante, pues vemos que el del es una contracción del de y del artículo. Luego, delantera tiene también una era tras, pues un sufijo. Luego, hay otra que va para adelante, aquí, bueno, está delante la a del ante, que aquí se juntan dos preposiciones y un artículo, y la palabra va a designar ante mí, ante ti, el ante este. Entonces vemos que hay tiene esas formas y un posible estudio o lógicas, pero que pues un poco complicadas, porque son con la misma palabra en diferentes posiciones, con los mismos elementos, o elementos parecidos, por ejemplo, en euskera pues tenemos esas definiciones. Si vamos poniendo más sufijos, vamos determinando sobre este primero, que aurre sería aurre, la palabra aurrea pues sería con el artículo, lo delante, y no tiene, es pues digamos que concreto. Podemos mirar, fijarnos en cosas. En otro vídeo ya dije, el de es el de es. Digamos que es, hablando de tú en chico, para entender así rápidamente. Y entonces, en donde es un non-dec. Non-dec es ¿dónde es? ¿Dónde? Pues es una contracción de una junta de... Voy a poner aquí. Non-dec. Y luego se pone el tiempo de repetirlo o de cogerlo, pues se ha convertido en ¿dónde? ¿Dónde? Y claro, aquí dice dec es ante. El ante. Delante era. ¿A dónde es? Delante era. Aquí tenemos la ra. Nora. Aquí vemos que el non, ¿dónde? Va con el an, con la n final, aurrean, que va en correlación. ¿A dónde? Aurrera. Delantera. Y este era pasa adelante, delante, y se forma la
La preposición a viene del sufijo la del euskera. Entonces vemos que tiene una correlación con las circunstancias que se dan entre las dos. Por ejemplo, este an, que también tiene más significados, pero aquí le tenemos. Y también vimos que el te, que va también digamos que el tú, te, ti, surgen de otra área del verbo vasco. Pero bueno, por ahora podemos ver que anti o ante quiere decir aurrean de ti, aurrean de ti. Y la delantera, vemos claramente esta aurrean, pues la tenemos aquí, ¿no? Voy a hacerlo así para que se vea un poco. Y esta, a su vez, viene aquí y se convierte en la preposición, que aquí va adelante, todo va junto. Ahora vamos a hacer, visto esto, pregunto, H es atrás, o la trasera. Trasera, me viene así, voy a poner así, trasera. ¿Dónde? ¿Cómo sería? Si es aurrean, ¿dónde? Atzean. Atzean. ¿A dónde? ¿Dónde sería? H. La. Atzera. 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 Atzera se convierte en trasera. La confusión, atzera, trasera. Y aquí tenemos también la hará, como va aquí. Y de atzera, con este juego de H, tras. Parece ser que hubo algún traspiés, algún por detrás, y se convirtió en trasera. Pues ese es un proceder que se puede encontrar pues, a través de la lengua y conociendo bien el euskera oral, porque la lengua es oral. Los escritos y las normas, eso nos puede llevar a confusiones. Muchas veces ahora es que no lleva H, lleva Z, lleva C, y es un... Pero bueno, entrando al alma de las personas que somos y de la vida que llevamos, saliéndonos un poco de la intelectualidad y de planteamientos muy teóricos, pues verlo en la vida misma pues nos puede llevar a muchas comprensiones. Aquí está, a ver si vamos a aurrera. Sin lugar a dudas que vamos a aurrera.